es una de las cosas que más me gustan de Star Wars. El color tiene una importancia fundamental. El color, sobre todo de los sables de luz, denota y como que proyecta tu identidad. Primero, quiero felicitarte por Sid, es uno de mis cortos favoritos de esta segunda temporada de Visions. Quería Ah, comenzar diciéndote eso. muchas gracias. Y bueno, nada, quiero comenzar preguntándote por Revelations y por España como invitado protagonista en este Día de la Animación que se celebró en el Festival de Cannes. Quisiera conocer tu perspectiva del talento español en cuanto a piezas animadas se refiere y qué importancia tienen eventos y espacios como estos dentro de la industria, no sé, para ti como director y como animador, para la exposición de estudios como el Guiri y en general para todos los que somos fans de la animación. Pues te cuento, mira, ha sido realmente un placer poder ser parte de Cannes, ¿no? De este gran renombrado festival de cine y poder enseñar, pues eso, realmente un abanico de diferentes estilos, ¿no? De la animación española, ¿no? Creo que siempre es interesante, sobre todo este año, que empiezan a venir, ¿sabes? Los festivales empiezan realmente volver a ser lo que eran antes, ¿no? Antes de la pandemia, ¿no? Y lo importante que es, creo que reunirse, ¿no? Y reaprender a vernos las caras, a disfrutar colectivamente de piezas como se han proyectado, ¿no? En Revelations, ¿no? En Cannes, en este ciclo de animación española, ¿no? Carolina López me llamó hace un mes diciendo, mira, tenemos una oportunidad para enseñar lo que es animación española en Cannes y, bueno, yo hice SID hace un par de años aquí en Madrid, ¿no? Y me pareció una oportunidad perfecta porque siempre, sobre todo la animación, necesita aliados, ¿no? Sobre todo la animación independiente, ¿no? Y no digo que el SID lo sea, pero hay muchos proyectos en Revelation es muy de autor, entonces ver ese abanico desde un windshield wiper que es ya bastante famoso en cuanto a lo que ha conseguido y es una pieza ¿sabes? Impresionante, ¿no? A cortos como el de Carmen Córdoba. eh, Son cosas, pues eso, que ves un abanico de diferentes tipos de punto de vista, de técnicas, y que enseña lo que es el poder de la animación, ¿no? En general. Buenísimo, justo estás hablando como de esa interpretación del autor hacia su obra y la vez pasada tuve la oportunidad de hablar con Gabriel Osorio del estudio Ujú. chileno Punk Robot, quienes se Sí, encargaron justo de este corto En las Estrellas, parte de la segunda temporada de Visions, y él sí, me sí. contó un poco sobre cómo planteó una historia que representara un poco a la cultura latinoamericana. Yo quería preguntarte, ¿en sí de alguna forma quisiste plasmar algo de la cultura española a través de este universo de Star Wars? Lo interesante del proyecto de Star Wars Visions, ¿no? Era que, lo primero, no estábamos conectados, ninguno de los creadores, que era algo interesante porque, bueno, veníamos cada uno con un punto de vista, y nos dejaron realmente manga ancha, realmente nos hicieron un lienzo en blanco, ¿no? Eh, yo lo acerqué pensando, como yo he crecido en España, en Granada, en la ciudad o sea, donde crecí aquí en España, y he viajado a través de España, seguramente con crear una historia que tiene visos de conectar con el mundo de Star Wars y crear personajes que puedan verse en cualquier sitio del mundo y te conecten emocionalmente. Quería crear personajes universales, pero que específicamente, por yo haber crecido aquí, seguramente se nutrieran o iban a revelar cosas de la cultura española. Me parecía muy interesante ese punto de vista, sobre todo porque era un viaje mucho más interior. Es un viaje de un personaje, no tanto de, pues eso, de una escala mucho más grande, ¿no? En cuanto a la historia. Quería realmente contar.
eh, mm, mucho de la fuerza necesaria en un personaje como Lola, que ha crecido en la Orden Sith, que es la orden del mal, del lado oscuro en el mundo de Star Wars, ¿no? Y cómo ha tenido que, o todo lo que ha tenido que hacer para poder salir, escapar de ese orden oscuro y querer labrar su propio futuro, ¿no? Y realmente querer hacer lo que a ella le gusta. Que siempre creo que es algo que me gusta mucho a mí en las historias con personajes donde eso rompen un poco el molde, ¿no? Y hacen cosas que no te esperas, pero que al menos las hacen suyas, ¿no? Son su propia identificación, en este caso a través de la pintura, ¿no? Buenísimo, sí, justo para allá iba, me encantó esa analogía con la pintura y eso que dices como de forjar ese propio futuro, quería llevarlo a esta última pregunta. El color de los sables de luz se caracteriza por tener un significado específico, se nos ha insinuado que tal vez el amarillo representa un punto intermedio o una especie de equilibrio. De hecho, la última vez que vimos un sable de luz amarillo en pantalla fue en manos de Rey en el final del episodio 9 justo cuando estaba confundida entre sus raíces y sus creencias. Entonces estaba ahí como en ese punto intermedio. Esta vez lo vemos en manos de Lola. Entonces quiero que nos cuentes por qué decidiste ubicarla ahí, como en ese punto intermedio entre el lado oscuro y el lado luminoso de la fuerza, si se quiere decir de alguna forma, y qué significa para ti eso de forjar su propio camino. Es interesante, justo lo has definido muy bien, ¿no? El color, y es una de las cosas que más me gustan de Star Wars, el color tiene una importancia fundamental. El color, sobre todo de los sables de luz, denota y como que proyecta tu identidad, tus, tus propias conclusiones, ¿no? Lo que has elegido, ¿no? Entonces, para mí el amarillo, como sable, eh, era un color que me parecía el más interesante para alguien como Lola, en el que todavía no ha encontrado. Está buscando ese equilibrio, pero todavía no sabe que está intentando, y la ves al principio, ¿no? Controlar su lado oscuro, y lo que no se da cuenta es que no puede controlarlo, no tiene que aceptarlo como parte de su propia naturaleza. Y eso es lo que quería enseñar con ese sable amarillo, ¿no? Que está todavía buscando, ¿no? Y cuando realmente, no quería hacerlo tan dualista como vemos muchas veces en la saga de Star Wars. No quería hacer un color u otro. Quería enseñar que es difícil de definir, en qué lado estás y depende de en ese momento donde estás, ¿no? Esa es parte de lo que quiero decir con pintar tu propio destino o tu propio futuro, es que tienes que aceptar que algunas veces algo tiene más peso que otro, ¿no? Y esa búsqueda del equilibrio es, es el camino, ¿no? No es haberlo encontrado, ¿no? Y parte de eso y ver esa conexión en cuanto a los sables láser era súper importante, ¿no? Sobre todo por cómo juegan, en la iconografía de Star Wars si la conoces, y si no, al menos entiendes claramente que visualmente pues uno significa otro y el máster trae su sable medieval rojo, ¿no? Y significa otra cosa, ¿no? Dale, Rodrigo, muchas gracias. Finalmente, siempre le pregunto esto cuando hablo con algún talento de la industria animada. Yo soy estudiante de animación y siempre quiero que busco como que le den un mensaje a aquellos futuros talentos, a aquellos estudiantes de animación que buscan tanto referencias como inspiración para crear su obra y cómo llegar a ese punto de participar en una obra tan grande como lo es el universo de Star Wars. Regálame un mensaje, por favor, para aquellos aspirantes a animadores. Pues mira, yo siempre digo que si quieres entrar en el mundillo de la animación, eh, no importa, el primer paso no tiene que ser el paso perfecto, solo tienes que tener el esfuerzo de dar ese primer paso. Ese primer paso que das y entras dentro de la animación vas a encontrarlo por diferentes medios, pero ponte en la posición de dar ese primer paso y aunque no sea el sitio donde estás, o lo que realmente estás buscando, es el primer paso para llegar ahí. Entonces, creo que eso
y más ahora donde todo está, el mundo de la animación está cambiando, se está ajustando, hay muchos tipos de tecnología, tienes que dejar que, que el camino te enseñe dónde te quiere llevar, no solo intentar imponerlo y forzarlo para llegar ahí, ¿no? Tienes que dejar que la fuerza te acompañe. Eso es, ¿no? Vale, Rodrigo, pues un placer, muchísimas gracias. Nuevamente felicitaciones por Seed y felicitaciones por esta participación en el Animation Day Revelations en Cannes. Muchas gracias, Cristian. Claro que sí. Vale.